Pues este tema del cuerpo de Cristo, siento yo que siempre ha sido un tema muy complejo, porque ya nosotros tenemos como una idea vaga de lo que nos enseñaron en la cristiandad, ¿verdad? Y pues simplemente íbamos, estábamos algún tiempo en alguna reunión y luego pues salíamos y pues eso era lo que nosotros comprendíamos, ¿verdad? Pero conforme ha pasado el tiempo hemos llegado a asimilar algunos conceptos que de alguna manera pues nos ayudan a comprender qué es el cuerpo de Cristo. Y pues necesitamos ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eh, digamos, la iglesia es una asamblea, ¿verdad? De los llamados a salir fuera, pero esta iglesia o esta asamblea de los llamados a salir fuera son un grupo de personas que tienen cierta expresión. Y en este caso, la expresión que tienen esas personas es la expresión del cuerpo, ¿verdad? Es una expresión de un cuerpo, pero no es cualquier cuerpo, sino que es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que este grupo de personas ahora pues es el complemento del Señor. Este grupo de personas es, digamos, la otra parte del Señor. Y me gustó esa parte donde, digamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y esto denota, digamos, no solamente la función, sino la expresión de lo que la iglesia es, ¿verdad? Lo que la iglesia expresa y lo que la iglesia es en cuanto a la función que ejerce, ¿verdad? Y a lo que Dios quiere en la tierra. Y con respecto al cuerpo de Cristo, tal vez una manera de representar esto sea lo que el hermano decía. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, fornida, que ha hecho ejercicio, pero que come muy bien, come sano, él está expresando la plenitud de todo lo que comió, ¿verdad? Cuando digamos, ponía el ejemplo, hermano, cuando la comida está ahí y cuando no ha sido ingerida, pues esto es algo externo, ¿verdad? Que prácticamente son las riquezas o viene a conformar lo que son las riquezas. Pero cuando entra en el cuerpo, cuando el cuerpo es constituido por esto, entonces esto llega a ser la plenitud de esto, ¿verdad? Entonces, esto me gustó porque, digamos, manifiesta lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Y manifiesta lo que Cristo era. Y él era la plenitud del Señor. ¿Por qué? Porque o era la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque él continuamente comía al Señor. Él estaba siendo constantemente constituido por el Señor. Él estaba siendo llenado de Dios constantemente, ¿verdad? A pesar de que en su condición él era Dios, pues él era hombre y como hombre él estaba constituido, ¿verdad? Constantemente él estaba siendo constituido. Entonces me gusta esto porque hoy necesitamos nosotros absorber las riquezas, ¿verdad? Para que lleguen a ser la plenitud de Cristo en nosotros. Y es que para expresar el cuerpo de Cristo necesitamos a Cristo. En la otra parte el hermano hablaba de esto, ¿verdad? Cristo es la cabeza, pero Él también es el cuerpo, ¿verdad? Nosotros no podemos ser cabeza, nosotros solo podemos ser cuerpo, pero Cristo es cabeza y es cuerpo. ¿Cómo es que Él llega a ser cuerpo, verdad? Es en la medida que Él nos constituye, en la medida que nosotros llegamos a absorber todas las riquezas de Él. En esta medida nosotros venimos a dejar que Él sea el cuerpo, ¿verdad? Y es que, digamos, en la realidad o en lo que Él hizo, Él es tanto la cabeza como también el cuerpo, porque Él lo constituyó, pero en la práctica, Él necesita que nosotros dejemos que Él sea el cuerpo también, ¿verdad? Así como Él es la cabeza, también Él anhela ser el cuerpo. O sea, aquí no hay nada de nada, no hay nada de nosotros, prácticamente Él es el todo, ¿verdad? Y en todos. Entonces me gustaba esto, ¿verdad? Cómo es que Cristo es es, es el todo, ¿verdad? Él es tanto la cabeza como aquel que es el cuerpo. Amén, amén.
Lo que pasa es de que, digamos, según recuerdo yo, el proceso de la, digamos, de la comida, ¿va? Es que, digamos, la boca va a moler el alimento, ¿verdad? Y lo va a triturar y pues tiene que hacerlo muchas veces, ¿verdad? Y ahí se forma el bolo alimenticio y pues va hasta, digamos, pasa por el esófago, luego al estómago y el estómago con los jugos gástricos hace que eso se vuelva como líquido, ¿verdad? Y se riega a todas las partes. Entonces, para mí, por ejemplo, ingerir no solamente se trata de como de que un elemento llegue hacia adentro, sino que yo creo que ingerir tiene que ver con que sí el elemento vaya dentro de nosotros, pero digamos llegue a esa parte donde digamos es distribuido a todo el cuerpo, ¿verdad? Para mí ingerir tiene, para mí, ¿verdad? En lo que yo creo, ¿verdad? Tiene que ver con que, por ejemplo, yo pueda disfrutar eso, yo lo haya asimilado, pero también que lo que yo pueda haber disfrutado ya pueda ir hacia el cuerpo, ¿verdad? Entonces, para mí eso es ingerir, ¿verdad? O sea, tiene que ver no solo con el proceso, sino que también con el resultado, ¿verdad? Porque si no hay un resultado, diría yo que no hemos ingerido adecuadamente, pienso yo, ¿verdad?
Pues, digamos, solamente la palabra esa digerir que me llamó mucho la atención porque, digamos, sí tiene que ver con que el alimento sea bien triturado, ¿verdad? Si no, no se puede ingerir, ¿verdad? O en la parte práctica nos ahogamos o simplemente la comida no, hasta nos puede hacer mal, ¿verdad? Si comemos apresuradamente o simplemente lo hacemos a la carrera y tragando trozos grandes, ¿verdad? Realmente hay que pasar ese tiempo. Y decía esto porque, digamos, en el digerir creo yo que todavía tenemos muchas carencias, ¿verdad? La manera que venimos a la palabra, los hermanos todavía no tienen el entendimiento de cómo, ¿verdad? Porque ciertamente es a través de orar, leer, de orar la palabra, ¿verdad? E inclusive más que nosotros estemos teniendo nuestra oración propia, diciéndole al Señor algo, siento que si hablamos las palabras del Señor, el orar, leer, pues va a ser un mejor resultado. Entonces siento yo que primero tenemos que tomarnos el tiempo, ¿verdad? para, para, para ingerirlo, ¿verdad? Pero tiene que ser un proceso donde definitivamente el espíritu tiene que estar ahí, ¿verdad? No es suficiente solamente orar un montón de palabras, ¿verdad? Pero el espíritu no está ahí. Entonces, hay que ingerir. Y en la palabra, por ejemplo, que estamos ahorita, a veces la oramos en nuestra mente, ¿verdad? Creo yo que eso también funciona. Orarla o darle gracias al Señor por esta palabra o simplemente estamos leyendo una palabra y después le damos gracias al Señor, ¿verdad? O leemos la Biblia, luego sobre lo que hemos leído oramos esa palabra, ¿verdad? O oramos un poco esa palabra o del ministerio, ¿verdad? Entonces, sí siento yo que la palabra ingerir tiene mucho significado, ¿verdad? Tiene que ver con la manera como nosotros tomamos la palabra, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros no crecemos porque no ingerimos bien, ¿verdad? Creo que hay una falla en cuanto a cómo ingerimos, ¿verdad? Porque definitivamente muchas personas oran, ¿verdad? O muchas personas pues leen la Biblia, pero quizá la manera es la incorrecta. Entonces, pues tiene un resultado que a veces no es el que se espera, ¿verdad? No hay transformación, no hay carga en nosotros, no hay más oración, vivimos indolentes porque definitivamente tomamos de una manera inadecuada, ¿verdad? Este alimento. Entonces, siento yo pensaría que debemos de aprender a ingerir, ¿verdad? Como los bebés, ¿verdad? Que no saben cómo y pues tenemos que tomar tiempo para aprender a digerir, ¿verdad? Amén.
No, hermano.